Le llamé heridas que se sanan con amor. Wounds that are healed by love. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una herencia? How many of you know what's oh my gosh? Herencia. What? Inheritance, yes. Herencia es cuando tú, ¿verdad? Voluntariamente It's when you voluntarily, dejas algo que posees, you leave something that you possess, pero se le entrega cuando tú mueres but it's usually given once you die. a tus seres queridos, To your loved ones, algún familiar, maybe algún a family amigo, member, a ¿verdad? friend. Y hoy yo quiero hablarte de eso, And today I want to speak about that. pero de una forma bien particular que dice la palabra. But in a very particular way where the word shares it. Así que yo te invito, si tienes la palabra, que busquemos en San Lucas 15, So if you have your word, I ask that you look up Luke 15. 15 del 11 al 15. We're going to start with verses 11 through 15. Vamos a comenzar leyendo esos versos. We're Aleluya. going to start reading those verses, and the English, it's on this side. Amén. San Lucas 15, Luke 15, del 11 al 15. verses 11 through 15. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En esta palabra, In this word, Dios nos habla de un hijo. God is showing us a child. Realmente ese padre tenía 2 hijos. That father had 2 children. Y el hijo menor, And the youngest one, dice la palabra que le dijo, Padre, the Bible says that the young one said, Father, ¿verdad? En mis propias palabras, tú in no my te has own words, muerto, you haven't died, pero yo quiero que tú me des la herencia que me corresponde but a I mí. want the inheritance that belongs to me. Sí, porque es que yo quiero ver el mundo de afuera. It's because I want to see the world from the outside. Yo quiero ir a volar para otros países. I want to go fly other places. Yo quiero hacer cosas que aquí en esta casa no me dejan hacer. I want to do things that I couldn't do in this house. Eso es en mis palabras, That's in ¿verdad? my own words. Pero yo entiendo que ese joven But I understand that this young man, vio cuando el padre he saw when the father no se negó en ningún momento did not deny in any single moment y le dio su herencia. and gave him his inheritance. Él tiene otro hijo, He has another child, pero another él le son. dijo, sí, toma But la he said, parte de tu sure, herencia. take what belongs to you. ¿Y qué hizo ese joven en esos And what momentos? did that young man do in those moments? Recogió todo lo que tenía He gathered everything he had, y dice la palabra que se fue lejos. and the Bible says that he went far. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido lejos How many of us have gone far de la seguridad del Padre? from the security of the Father? Dice la palabra que esa herida que ese hijo The Bible says that wound that that child que se fue llevándose su herencia that went and took his inheritance a ese padre, from that father, ustedes se imaginan la tristeza de él. you can only imagine his sadness Ustedes se imaginan lo preocupado que estaba ese padre, or how worried he must have been. porque a pesar de que le dio lo que él quería, Because even though he gave him what he wanted, pero yo sé que el padre sabía but the father knew lo que le esperaba a ese hijo, what that son, what was waiting for that son. lejos de la seguridad de él. Far from his security. Entonces él se fue con los chavitos, So then he took all that money and se left. fue bien lejos de su He casa went very far from his house, para un lugar que quizás él pensaba que nadie lo veía. in a place where maybe he thought no one would see him. Pues voy a hacer todo lo que me dé la gana. So I'm going to do everything that I want to do. Voy a meterme en lugares donde quizás mi papá no quería que yo fuera. I'm going to enter places that maybe my dad wouldn't want me Voy a to. hacer cosas que yo quiero hacer But I'm going to do things that I want to do. y nadie me lo puede prohibir. And no one can prohibit me. Él se fue con sus chavitos para He ese lugar. left with his inheritance to that place. Pero cuando se le terminó todo, But when he wasted all his money, entonces then pasó algo. something took place. Algo bien fuerte en su corazón. Something that was strong in his heart Que yo quiero que tú tengas en la mente en that I esta want you mañana. to capture in your brain. Dice la palabra del Señor The word of God says en el verso 16 in verse 16 of the same chapter, al 18. verses 16 through 17, sorry. Dice la palabra,
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco Wow. de hambre? Y esto es un pensamiento bien fuerte, And this is a amados strong hermanos. thought. Porque ese hijo, tras que se llevó lo que quería, Because that son that took everything he lo que wanted, pensaba que le tocaba, what he thought was for him, y perdió todo en ese lugar, and he wasted all in that place. llegó un momento, dice la palabra, que en ese tiempo He got to a place, and the word says in that time, llegó el tiempo de hambre. there came a time of hunger. ¿Y sabes qué? No había que comer. And you know what? There was no food to eat. Y yo me imagino que él diciendo: wow, tanto dinero que yo me traje de casa de mi padre. And I can imagine him thinking, man, all this money that I had from Y my ahora father, todo el mundo se está muriendo de hambre. and now everyone is dying of hunger. Y yo también. And I am also Porque no as well, tengo nada que comer. because I have nothing to eat. Y yo me imagino que él vio a un señor que tenía muchos cerdos And I can imagine that he saw this man that had o a lot of tenía pigs mucho trabajo and that had a lot of work. y fue y le dijo: mira, dame trabajo, por favor. And he said, please, can you give me some Yo work? quiero ganarme algo tan siquiera para comer. I want to win something at least so that I can eat. Y dice la palabra And the word of God que él says, le dijo: ah, pues está bien, no hay and he said, problema. okay, there's no problem. ¿Tú viste los cerdos que están You allí? saw those pigs I have Yo there? necesito que tú te vayas I need you to go y me los alimentes todos los and that días. you can feed them every Y day. ustedes pueden tener una idea de cómo vivían esos cerdos. Can you imagine how those pigs live? Ellos vivían en un lugar donde estaba todo limpio, He would live in a place that was clean, donde había cositas de olor. where they had fresheners. No. No. Ese lugar que le tocó trabajar That place where he wound up working, estaba it sucio, was dirty, estaba desordenado, it was disorganized, estaba fuera de lugar. and it was out of place. Nadie lo quería No one wanted that porque job era el trabajo más sucio because that was the dirtiest que job cualquier persona podía hacer that en any ese lugar. person could have. Pero ¿sabes qué? But you know what? Ese joven tuvo que hacerlo. That young man had to do it. Y tanto así fue And it was so much que so cuando él traía las algarrobas que That- traían para alimentar los cerdos, that when they would bring the pigs, the pods or the slops of the pigs, ¿sabes lo que tuvo que hacer? you know what he had to do? Comer de He had to ellas. eat of their food. ¿No te acuerdas de algo? Do you remember Él something? vivía en un lugar limpio, He lived in a clean place, ordenado, in an orderly place, con normas, where they had norms, pero no le faltaba nada. but he lacked nothing. Era un lugar de seguridad, It was a place of era un security, lugar de a protección, place of protection. pero ahora estaba en un lugar sucio, But now he was in a dirty place, apestoso, a que stinky nadie place, quería, where nobody que wanted, todo el mundo quería estar fuera de ahí. where everyone else wanted to be outside Por of lo that place. tanto, estaba solo, But furthermore, he was by himself. pero en su casa estaba con el But in padre, his house, he was with the con su father, hermano, with his brother, con su familia, with his sus family, amigos his friends, y gente que lo amaba. and people that loved him. Qué fuerte tuvo que haber sido That's eso. so tough. Y a mí me parece And it seems to me que este primer punto that this first point de la identidad herida of the identity, the wound identity, fue fuerte para él was hard for porque él him pensaba todo lo que tenía because he would think on everything that he had, y no lo aproveché. and I didn't take advantage Tú of it. estás en un lugar seguro, You're in a safe place. gente que te ama, People that love que you, te ve bien, that see you que well, quiere que eches para and that want to adelante, see you go forward, que te tiende la mano, that they extend their hands for pero you. sobre todo But above all, estás en el lugar de tu padre. you are in your Father's Aquí está house. tu padre. Your Father is Este here. es tu lugar seguro. This is your safe place. Dice la palabra The word says en los versos del 20 al 23. in verses 20 to 23, Dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Está arrepentido? was he repentant? Está bien arrepentido. He's very repentant. Viendo esto desde el punto de vista de nuestro hogar,
and seeing this in the point of view of a de home, nuestra casa, of our own home, ponte a pensar. you can imagine, ¿Qué tú haces cuando ves a un familiar herido? what do you do when you see a family member hurt? ¿Qué haces cuando ves a un familiar destruido When you see a family member destroyed, que quiere regresar? that wants to return, ¿O cuando nos sentimos heridos or when we feel wounded por actitudes de otros? for others' attitudes? Hay 3 puntos importantes There are three very important en points esta lección. in this lesson. El primero The first es one la identidad herida de ese joven. is the wounded identity of this young man. Déjame decirte que él pensó Let me tell you that he thought que él ya no podía ser hijo de su padre. that he couldn't no longer be the father's son. Pero el papá But the father, le restituyó he restored ese pensamiento. that thought. El hijo menor The youngest son buscaba la libertad was seeking liberty, y en esa freedom, libertad and in that freedom, descubre he discovers que la libertad sin pertenencia that the freedom without pertinence, produce hambre y it vergüenza. produces hunger ¿Qué and significa eso? shame. What does that mean? Que cuando tú quieres ser libre, That when you want to be free, pero estás lejos de la casa de tu but padre you're far from your y father's quieres house, hacer las cosas a tu and you want to conveniencia, do things your own way, vas a traer a tu vida you're going to bring in your hambre life hunger y vergüenza. and shame. Por eso, si estás en la casa de tu padre, That's why if you're in your es mejor father's house, morar en ella, it's better to be permanecer there, en ella, to be there aunque always, el mundo te llame, even the world aunque calls el you, enemigo quiera dañar tu even mente, if the enemy tu wants to mess with your corazón. heart and your mind, Tú debes escoger habitar en la casa de Jehová. you should want to choose to abide in your father's Dice la house. palabra todos los días de mi The vida. Bible says all the days of my life. Qué triste es How sad is que it queriendo ser libre. that wanting to be ¿Cuántos free? de nosotros en algún momento quisimos ser libres? How many of us at a certain point of our life wanted to be free? Alejarme de mi padre y hacer las cosas a mi To conveniencia. get far from my father and do things of my own Pero convenience. un día terminé arrepentida, But one day I was repentant, llorando y buscando la presencia del Señor crying and seeking God's para que presence encaminara nuevamente so that I can walk with him mi again vida. with my life. Pero qué bonito cuando Él decide. But how beautiful it is that when he Dice la decides, palabra que volviendo en sí. the Bible says that when he came to himself, ¿Qué significa what does eso? that mean? Que cuando tú no sabes lo que quieres en tu vida, That when you don't know what you want in your life, cuando el enemigo te engaña y te dice tú no eres nadie, when the enemy lies to you and tells you you're nobody, tú no puedes hacer you nada, can't do a thing. pues el Señor te dice, Well, tú the- eres mi hijo The Lord y says, mi you're hija. my son and my daughter. Y qué lindo And how beautiful que Él cayendo en sí that when he came to himself, dijo, yo tengo que volver a la casa de mi padre. he says, I have to return to my father's house. Dice la palabra del The Señor Bible says que Él quiso that he wanted, hasta ser empleado, por decirlo así, that he wanted to be an employer, to say it that way, de su padre. of his father. Dice la palabra de Dios The Bible says en los capítulos 25 en adelante, in verse 25 and on, 25 al 27, aleluya. Miren esto, y dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Son 3 puntos importantes. El primero the first important thing es la identidad herida is the wounded identity del hijo que se fue. of the child that left. El segundo The second one es la herida de la desilusión. is the disillusion wound. ¿Usted cree que ese padre estaba desilusionado? You think his father was disillusioned? Cuando usted a su hijo trata de inculcarle cosas buenas, When you try to give your child good things de llevarlo por el buen camino, and taking him through the right path, pero él un día decide but one day irse he decides to just go, a la libertad to go towards freedom que le ofrece el mundo, that the world offers. ese padre estaría Do you desilusionado. think his father was disillusioned?
mentioned. Pero dice que la gracia y la misericordia restauran. But it says that mercy and love restores. ¿Y por qué? And why? Porque vemos un padre Because we see a father que al ver que su hijo está vivo, that is seeing his child is still a él no le alive. importa lo que se llevó. He didn't care what A he él no le took. importa lo que gastó. He didn't care what he A él wasted. no le importa lo que hizo He en el didn't care what pasado. he did in the past. Solamente el padre quiere restituirlo The father just y wanted to restore entregarle and como to give hijo him as a lo child que le what pertenece, belonged to que es el him. amor del padre That was the love of the incondicional. father that's Porque unconditional. la Because misericordia mercy restaura. restores. El padre The father, ve desde lejos al hijo. he sees his child from Usted se far. imagina en eso. Can you imagine that? Y corriendo va a abrazarlo. And it says that he ran and hugged him. ¿Lo condenó? Did he condemn him? No. No. ¿Lo humilló? Did he humiliate him? No. No. ¿Lo despreció? Did he despise him? No. No. Ese es el mensaje que el Padre tiene para ti. That's so good. That's the message that the Father has for Él no you. te humilla. He doesn't Él no te humiliate you. desprecia. He doesn't despise Él se you. olvida de tu pasado He forgets your y past. And restaura he tu restores identidad your de hijo y identity de as hija. a son and as a Tú eres daughter. hijo e hija You de un are a rey. son and daughter of a king. No importa tu It pasado. doesn't, your past doesn't matter. Dios es bueno. God is good. Dice la palabra The Bible says en los versículos del 20 al 23. in verses 20 to 23, Dice que restaura su identidad. he says it restores his identity. ¿Y qué hizo el padre? And what did the Father do? Le dijo, And he told them, busquen ropa nueva, bring the best clothes, busquen un anillo, bring a ring, busquen los tenis Nike o Jordan o lo que sea. bring the Nikes, the Jordans, Los whatever it mejores is, tenis que the tengan best ahí. sneakers we have Búsqueselo available. a mi hijo. Bring them to my Porque Dios son. restaura su Because identidad. God restores Lo his visto con identity. ropas nuevas. He dresses you with new Aleluya. clothes. ¿Cuántos de aquí hemos sido vestidos How many con of us ropas have nuevas? been dressed with new clothes? ¿Cuántos de aquí hemos sido calzados por el Señor? How many of us have been fitted by God? Aleluya. ¿Y saben lo que significa el anillo en And you ese know what the tiempo? ring signified in that time? Significa autoridad. It means authority. No importa tu Oh my pasado, gosh, lo it que doesn't hiciste, matter lo malo que your past hiciste. or all the bad things you El did. Señor te entrega The Lord autoridad. still gives you authority. Y dice la palabra And que the las Bible sandalias says that his sandals significaban meant ser un hombre libre. they meant being a free man. El Señor le quitó la libertad. Did God take away his freedom? Porque a causa de la libertad que él quería, él se fue para el mundo. Because of the freedom that he wanted, he went to the world. Pero cuando él llega, el Padre vuelve y le devuelve la libertad. But when he returns to the Father, he gets Porque eres given libre freedom. para hacer el bien. Because you are free to do Libre right. para estar en la casa Free del to be Padre. in the God's El Señor house. te da libertad That God para gives llevar you libertad freedom a los cautivos to go get the y lost llevar la palabra and to bring the en word to todo them momento. in all moments. De esa libertad que That's se the trata. freedom that we're talking about. Dios es bueno. God is good. La segunda, la herida de la desilusión era del Padre. The wound of disillusion was for the Father. En la casa del Señor, así como en el hogar, In God's house as well as in the house, con nuestra familia, with our families, también tenemos que tener we misericordia. have to be merciful. Y esta se manifiesta And this is manifested cuando perdonamos. when we forgive. Qué difícil es It's perdonar. difficult to forgive. Pero cuando tú rompes el silencio, But when you break the silence, quizás lleva muchos años sin hablar con esa persona, maybe you had many years not talking to pero that cuando person. tú rompes el When silencio you break the silence y decides and decide sentarte a la mesa con él, to sit at the table with him, el Señor hace un nuevo comienzo. God begins things anew. ¿Que son difíciles? Is it hard? Sí, son difíciles. Yes, it is. Pero Dios But God, está ahí, He's there. está con ustedes. He's with you. Y debes recordarte And you need to que remember la gracia de Dios that God's grace es una fuerza is a que strength transforma. that transforms. It's La a force that el tercer transforms. punto And the third point es la herida que engaña. is the wound of lies. Dice que el hijo mayor It says that the elderly brother, le dijo al the older papá, brother, told his father, bueno padre, Father, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás haciendo una fiesta? what's happening here? You're having a party.
Y es para aquel que se fue y se llevó todo lo que tú tenías. And you make a party for the one that took everything that belonged to him and left. Pero si yo me porto bien contigo, But I've always behaved yo hago well. todo bien en esta casa. I do everything well in y this tú house. nunca me has hecho una And you've fiesta. never done a party y tú for me. nunca has matado el becerro gordo And you never killed the fatted para calf hacer una fiesta para mí. to do a party for me. Ay, qué lindo es el Señor. Oh, but God is so good. Dice la palabra The word says que el hijo mayor that the oldest son, representa aquellas heridas de it resentimiento represents those wounds of resentment y de injusticia que han pasado en tu vida. and of injustices that had happened in your life. Ese hermano, ese hijo That son, se sentía excluido he felt excluded de la fiesta of the que estaba party haciendo el that padre, his father was having, porque había una celebración because there was a celebration y su padre no lo había festejado a él. and his father never celebrated Pero him. dice la But palabra the word en says los versos 31 y in 32, verses 31 through 32, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es hallado. Aleluya. Dios sabía God knew que ese joven se tenía que ir de ese lugar that young man had to leave that place. para esa herida que engaña del hermano mayor For that wound that was deceptive to his older brother, sanara. so that it could be healed. Porque no solamente tuvo misericordia de aquel hijo que se fue, Because not only did he have mercy for the one that left, sino de ese hijo que está al lado de su padre but also for the one that was near his father. y no ve cuántas bendiciones tiene. My gosh, and doesn't see all the blessings that he has. Tú estás conmigo todos los You are días with me all y days. todo lo que yo tengo, And everything that's mine, es tuyo. it's yours. Dios quería decirle: God wanted to tell him, yo siempre te he bendecido. I've always blessed you. Tú nunca has necesitado You nada. never need it anymore. Dios te ama God loves y you. tú no ves And- las bendiciones que Él te ha dado. And you don't see the blessings that he's given you. Es un momento en que esa herida de engaño Ajá. que puso el enemigo en su corazón It was a moment for that deceptive wound in his heart tiene que acabar, where it had to be done. porque el Señor Because the Lord estaba con él. was with him. Te he bendecido todos los I días. bless you every ¿Cuántos de day. nosotros vemos bendiciones de Dios en nuestras How many vidas? of us see God's blessings in Y our a veces lives? no nos damos cuenta. And sometimes we Y don't even decimos, notice and we say, pero Padre, tú bendices a aquel but Father, you bless that que se person pasa para arriba y para abajo y that- no va a la iglesia. that's always doing bad things and Y doesn't yo even que go to siempre church. estoy en tus asuntos, And even in what I'm always in your working. no veo tu mano I bendiciéndome. don't see your hand blessing Y el me. Padre dice: And the Father yo he says, estado contigo, I have hijo been with you, e child, hija, and daughter, todos los días. all the days. Y todo lo que tengo And everything that I te have pertenece a belongs to ti. you. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. God La is gracia Grace no borra la justicia, does not erase justice, ni evita que las consecuencias, nor does it prevent that consequences. pero sí, no evita las It consecuencias, doesn't prevent pero consequences. sí invita a un corazón But it does invite a heart que aprende a perdonar, who learns to a forgive, reconciliarse to y a reconcile, fortalecer and to strengthen cada una de las relaciones que each and tenemos. every relationship. Esta es la casa del Padre. This is God's house. Si algún momento decidiste irte And if at any point you decided to a leave, ser libre to be free, y fuiste engañado por el enemigo, and you were deceived by the enemy, el Señor te abraza the Lord heals y en you. esta mañana And this morning, Él reconoce He que tú eres recognizes su hijo that you are His y child, te abraza, that He hugs you, te calza, He dresses you, te da un anillo and He gives you a y te ring, da sandalias and He nuevas. gives you new sandals. 3 heridas sanadas. 3 wounds healed. Dios ha sido bueno. God has been good. La primera, The first, el hijo que fue restituido. the child that was restored. Todos somos hijos e hijas.
All of us are sons and daughters. La segunda, The second, la misericordia que restaura. the mercy that restores. El amor del Padre The love of the que estaba Father esperando a su hijo. that was waiting for his Y la child. tercera, And the third la one, reconciliación. reconciliation. Ese hermano mayor That older estaba brother herido that was hurt y quizás celoso and maybe was jealous, reconoció he que el recognized Dios que estaba con él that the Lord that was with him también era el Dios de su hermano. was also his Y brother's que God. tanto él And so much like como su him, hermano y su padre as his father and his son, lo necesitaban. they needed him. Yo creo que esta es la palabra que el Señor me entregó. I believe this is the word that Vamos God a ponernos gave me. de pie, aleluya. Let us rise to our feet. Y en esta mañana tan hermosa, And this morning, el Señor ha sido bueno. God has been good. Y el Señor sana heridas. And God heals wounds. Y reconocemos que una que otra vez nos hemos ido del camino. And we know that every once in a while we've left the way. Y quizás nos embachamos un poco, And maybe we get a little dirty. pero regresamos a nuestro hogar, But we come back to our a home, nuestra casa, to our home, para ser restituidos. to be restored. Tú eres su hijo, You are his tú child. eres su hija. You're his daughter. Y el Señor te ama And the Lord loves you como nadie te ama. like no one else En does. esta mañana, si necesitas oración, This morning, if you need prayer, aquí estamos we are here para orar por ti. to pray for you.